Ahora vamos a hablar de la respiración. La respiración es el intercambio de gases entre un organismo y el ambiente en donde está. La respiración orgánica se toma el oxígeno del ambiente y se libera dióxido de carbono. Las esponjas hidrosas, platelmintos y otros organismos acuáticos que son pequeños intercambian los gases mediante la difusión. En animales complejos, los pulmones o branquias llevan el oxígeno a las células y también ayuda a expulsarlo. Entonces hay algunas ventajas de respirar en el aire que en el agua. El aire contiene una mayor concentración de oxígeno. El oxígeno se difunde más rápido en el aire que en el agua. Se necesita menos energía para mover el aire a través de una superficie de intercambio de gas. Y la desventaja del aire respirable es que las superficies respiratorias deben mantenerse húmedas, porque el dióxido de oxígeno y carbono se disuelve en el líquido. Ventilación y superficies respiratorias. Casi todos los animales llevan a cabo la ventilación para sobrevivir. La ventilación es el movimiento activo de agua o aire sobre las superficies respiratorias. Los 4 tipos de superficies respiratorias principales que han evolucionado en los animales son respiración cutánea, respiración traqueal, respiración branquial y respiración pulmonar. La mayoría de estas estructuras respiratorias están provistas con abundantes vasos sanguíneos que facilitan el intercambio y transporte de los diferentes gases durante la respiración. Superficie corporal. El intercambio gaseoso se produce a través de la totalidad de la superficie corporal en pequeños animales con gran superficie y volumen y tasas metabólicas bajas. La mayoría de los anélidos y algunos anfibios, muchos de ellos tienen las branquias o los pulmones de los animales terrestres. El cuerpo segrega fluidos que mantiene su superficie húmeda. Ok, vamos a hablar ahora de las branquias y el intercambio contracorriente en los peces óseos. Las branquias son estructuras húmedas y delgadas que se extienden desde la superficie del cuerpo. La superficie exterior se expone al agua, el lado interior a las redes de vasos sanguíneos. Las estrellas de mar y erizos de mar tienen branquias dérmicas que sobresalen de la pared del cuerpo y los gases se intercambian entre el agua y el líquido celómico. Varios tipos de branquias se encuentran en algunos anélidos, moluscos acuáticos, crustáceos, peces y anfibios. En los peces óseos, el agua fluye continuamente sobre los filamentos branquiales que contienen la red capilar de los vasos sanguíneos. La sangre fluye en una dirección opuesta al movimiento del agua. Esto maximiza la diferencia en la concentración de oxígeno entre la sangre y el agua a lo largo del área donde los dos están en contacto. Más del 80% del oxígeno disponible en el agua se difunde hacia la sangre. Entonces la estructura es una branquia. Cada enmalle consiste de un arco branquial cartilaginoso en el que 2 filas de filamentos branquiales en forma de hoja se unen. Cada filamento branquial tiene muchas extensiones más pequeñas ricas en capilares. Como el agua fluye más allá del filamento branquial, el oxígeno pasa desde el agua a la sangre circulando a través de los capilares. Entonces, en el flujo contracorriente, la sangre que entra a los capilares del filamento branquial es deficiente en oxígeno. La sangre fluye a través de los capilares en una dirección opuesta a la adoptada por el agua. Este sistema de intercambio contracorriente carga efectivamente la sangre con el oxígeno necesario. Medidas respiratorias. En lo que se encuentra el volumen corriente, que es la cantidad de movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones con cada respiración normal en reposo. Volumen residual. Es el volumen de aire que permanece en los pulmones al final de una respiración máxima. Capacidad vital. Es la cantidad máxima de aire que una persona puede exhalar después de llenar los pulmones al máximo alcance. Los pulmones. Cada pulmón está cubierto por una membrana pleural, formando un continuo saco que rodea el pulmón. También una cubierta de líquido en la cavidad pleural que permite la lubricación entre los pulmones y la pared torácica.
Ventilación. La expansión de la cavidad torácica baja presión de aire en los pulmones y el aire entra en los alveolos, que es la inhalación. Durante la exhalación, el volumen de las disminuciones de la cavidad torácica va aumentando la presión de los pulmones. Las vías respiratorias del mamífero. El aire entra por las fosas nasales. Cavidades nasales. Son partículas de filtro y sirven para ajustar la temperatura y la humedad. La faringe. Conduce el aire al cartílago de la laringe, que contiene las cuerdas vocales. La epiglotis. Cierra la laringe cuando se traga el alimento. La tráquea. Está en los dos bronquios que se conectan en los pulmones. Intercambio de gases en los alveolos. El sistema circulatorio transporta el oxígeno de los alveolos a las células del cuerpo y el dióxido de carbono de las células del cuerpo de los alveolos. El oxígeno y el CO2 son moléculas que difunden a través de la superficie respiratoria en el sentido de sus gradientes de concentración. Los pigmentos respiratorios se combinan reversiblemente con el oxígeno, aumentando de manera sustancial la capacidad de sangre para transportarlo. Las hemocianinas son proteínas que contienen cobre y se encuentran en varias especies de moluscos y artrópodos. En presencia de oxígeno se tornan de color azul, debido a que éste reacciona con el cobre. Las hemoglobinas y mioglobinas son los pigmentos respiratorios más comunes en los animales. La hemoglobina se encuentra en la sangre de los vertebrados y la mioglobina es una forma de la hemoglobina que se encuentra en las fibras musculares. La hemoglobina está compuesta de un grupo hierro llamado hemo unido a una proteína llamada globina. La hemoglobina tiene la capacidad de formar un enlace débil con el oxígeno mediante el hierro. Esta reacción ocurre en los pulmones y le da a la hemoglobina el color rojo brillante característico de las arterias. Cuando la hemoglobina no tiene oxígeno, presenta un color azul-violeta, color característico de las venas. La capacidad del oxígeno para reaccionar con la hemoglobina depende del pH, concentración de dióxido de carbono y temperatura. El efecto Bohr indica que la hemoglobina liberará más oxígeno en un medio ácido. La sangre transporta dióxido de carbono en tres formas diferentes: 10% disuelto en plasma, 30% se combina con la hemoglobina y 60% está disperso en el plasma en la forma de iones bicarbonato. La respiración es regulada por centros respiratorios en el tronco encefálico del cerebro. La concentración de oxígeno generalmente no afecta la regulación de la respiración, a menos que su presión parcial descienda notablemente. En este caso, se envían mensajes mediante estímulos a los centros respiratorios. Enfermedades respiratorias. La respiración profunda, debido a la ansiedad o enfermedades, puede causar hipoxia, una deficiencia de oxígeno. La técnica RCP o resucitación cardiopulmonar es un método para regular la respiración de quienes se han ahogado, inhalado humo o han sufrido choques eléctricos o paros cardíacos. La hiperventilación reduce la concentración de dióxido de carbono en la sangre, pero esta acción prolongada puede llevar a mareos e inconsciencia. Esto ocurre debido a que el cuerpo necesita una concentración mínima de dióxido de carbono en la sangre para regular la presión sanguínea. Cuando la presión sanguínea disminuye rápidamente, el nitrógeno puede salir de su estado de disolución y formar burbujas en la sangre que impiden el flujo sanguíneo. A esto se le conoce como enfermedad por descompresión.